para que en nombre de tu amado Hijo abundemos en buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás y le dijo: ponte en camino y vete a Nínive, la capital de Asiria, y anuncia allí el mensaje que voy a comunicarte. Jonás se puso en camino y fue a Nínive, como se lo había ordenado el Señor. Nínive era una ciudad sumamente grande. 3 días hacían falta para recorrerla. Entró pues Jonás a la ciudad anunciando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y con un solo día que la recorrió dando ese anuncio, los habitantes de Nínive creyeron en Dios, promulgaron un ayuno e hicieron penitencia, grandes y pequeños. Al ver lo que habían hecho y cómo se convertían de su mala vida, se conmovió Dios y no les aplicó el castigo anunciado. Palabra de Dios. Señor, mira mis trabajos y mis penas y perdóname. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia y por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Quiero, hermanos, que sepan una cosa: nos queda poco tiempo. En adelante, los casados vivan como si no estuvieran casados, los que lloran como si no lloraran, los que gozan como si no gozaran, los que compran como si nada recibieran, y los que venden como si nada ganaran, porque este mundo que vemos se termina. Palabra de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que Juan fue entregado, se dirigió Jesús a Galilea y empezó a predicar el Evangelio de Dios. Decía: el plazo se ha cumplido, ya llega el reinado de Dios. Vuelvan a Él y crean en el Evangelio. Caminando por la orilla del lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que estaban echando la atarraya en el lago, pues eran pescadores. Entonces les dijo Jesús: síganme, y haré que sean pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes, y enseguida los llamó.
ellos dejaron a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si hay algo que pudiera definirnos a nosotros, es el hecho de ser el pueblo que escucha la palabra del Señor. Y es muy importante esta escucha, porque no simplemente es audición, es oír y hacer caso. Esta es, digámoslo así, la afirmación de fondo de lo que constituye la esencia del pueblo de Dios. Pero al mismo tiempo es el drama que atraviesa la historia de nuestra salvación. El pueblo unas veces escucha, otras no, y de acuerdo con eso se da el cumplimiento de la promesa de Dios, o por el contrario, el pueblo se aparta de los caminos del Señor y la promesa no se cumple. Los antiguos expresaban eso como castigo y decían que al que no escucha, Dios lo castiga. Pero en realidad es que el que no escucha se castiga a sí mismo. Jesús se enfrenta a una crisis. Juan Bautista ha sido encarcelado. Y este encarcelamiento de Juan no se debe a una trágica equivocación, ni se debe tampoco a que no se dieron cuenta de qué era lo que estaba pasando. No hay ignorancia ni hay equivocación. Hay rechazo. Juan había anunciado que para prepararle el camino al Señor había que normalizar en la justicia las relaciones con los demás. No se puede creer en Dios y al mismo tiempo ser injusto con el semejante. En segundo lugar, Juan se apartó de la sociedad, se fue al desierto como una forma de protesta, para protestar por la injusticia que se vivía en la sociedad. Pero desde allá, él invitaba a que todos los que quisieran esperar al Señor, que renunciaran a la injusticia, que rompieran de una manera drástica con la injusticia. Y hubo gente que le creyó a Juan, hubo gente que creyó que lo que Juan decía era lo que Dios les quería decir, y entonces fueron a donde Juan para manifestar con el bautismo en agua que renunciaban a toda complicidad con la injusticia. Por último, Juan anunció que detrás de él venía uno que iba a realizar una nueva alianza con el pueblo, y que esta alianza iba a estar caracterizada por una relación profunda de amor entre Dios y su pueblo. Eran mensajes sencillos, no tenían complicación ninguna. Pórtate justamente con tu prójimo, rompe con la injusticia, prepárate que lo que Dios te ofrece es algo mejor. Sin embargo,
Juan ofrecía el perdón por fuera de las instituciones establecidas, y eso, unido a la popularidad que él logró, provocó el nerviosismo de parte de las autoridades. Y entonces las autoridades se las arreglaron para meter a Juan en la cárcel con intenciones de acabar con él. Justo en ese momento en que Jesús ve que una vez más el pueblo se niega por culpa de sus dirigentes a escuchar la palabra de Dios, entonces Jesús se va a la región más apartada y comienza un pregón. Se acabó el plazo. Es decir, ya no más tiempo para las promesas. Ahora llegó el momento del cumplimiento. El reinado de Dios está a la vista, está a la mano. Simplemente enmiéndense lo que había dicho Juan, enmiéndense y crean esta buena noticia. Dios no pide que creamos en un castigo abrasador que va a acabar con los impíos, no. Lo que Él pide es que creamos en una buena noticia, que su favor está disponible para todo el que esté dispuesto a cambiar su relación injusta con el prójimo. Esta es la proclama que Jesús hace. El reinado de Dios viene a cumplir la promesa que le había hecho Dios a Abraham y que le había renovado a sus descendientes sacándolos de Egipto. Recordemos, porque la memoria sirve para olvidar también, la promesa de Dios tiene dos grandes elementos: la libertad y la vida. El reinado de Dios viene justamente a eso, a darle al pueblo libertad y a darle vida. Pero desde luego esto no se da de una manera automática. No. Esto se da no por arte de magia, sino por decisión personal. Por eso, el reinado de Dios no es como los reinados humanos. Los reyes de la tierra invaden, arrasan, someten y se imponen. Dios no. Dios no se impone, se propone. Y entonces Dios reina no sobre súbditos, es decir, no sobre gente sometida, sino sobre hijos, los que lo aceptan como Padre. Y por eso Jesús sale a invitar gente para construir el reino de Dios. El reino de Dios no se construye con guerras, como los reinos antiguos y modernos, sino de otra forma. Jesús se va a la orilla del mar y encuentra unos pescadores. Estas palabras tienen una carga, un contenido en la palabra de Dios, porque pescadores llamaban los profetas a los antiguos invasores de pueblos.
Ellos venían como el pescador que tira su atarraya o que tira el anzuelo para pescar hombres y anexarlos a su reino, someterlos. Así que cuando se nos habla de pescadores, allí hay una cierta ambigüedad. Pero por otro lado, cuando se habla del mar, hay una impropiedad. No se trata de un mar propiamente, se trata de un lago. Sin embargo, cuando el evangelista lo denomina mar, quiere hacernos recordar el éxodo, la salida de la esclavitud, la promesa de la tierra. Y entonces Jesús encuentra en primer lugar unos pescadores pobres. No tienen barca y están pescando en el mar con atarraya. Si uno se queda únicamente en la superficie de la narración, pues sí, estaban ahí tirando la atarraya. Pero cuando uno observa que aquellos dos pescadores, primero eran hermanos, segundo no se hace mención alguna de que tuvieran padre, tercero sí se presentan en una condición de pobreza, no tienen barca y además están pescando con una atarraya. Jesús los llama con estas palabras: vénganse detrás de mí y yo los haré pescadores de hombres. Ellos estaban en la pesca, pero la pesca que ellos estaban haciendo era con un criterio distinto del de Jesús. Y por eso Jesús les hace la propuesta de hacerlos pescadores de hombres, es decir, pescadores de pueblos, o sea, conquistadores de pueblos. ¿Cómo les hizo Jesús la propuesta? Nosotros no alcanzamos a deducirlo del texto, pero sí nos damos cuenta de algo por la reacción de ellos. Ellos, nos dice el evangelista, inmediatamente, fue una reacción espontánea, libre. Inmediatamente dejaron las redes. Estábamos hablando de que ellos pescaban con una atarraya y sin embargo dice que dejaron las redes. Y esto nos lleva otra vez a analizar las palabras, porque la palabra de Dios se expresa en palabras humanas y se acomoda a nuestro entender. Las redes implican mucho más que la atarraya. La red en la Biblia se usa en el lenguaje común y corriente en la cultura como metáfora de engaño y de trampa. En cuanto engaño implica mentira. Fulano cayó en las redes de, es decir, lo engañó. Fulana cayó en las redes de, cayó en la trampa. La red implica al mismo tiempo mentira y violencia. Cuando dice que ellos dejaron las redes, nos está dando a entender el evangelista que ellos comprendieron que ese reinado de Dios se realiza en personas libres y al mismo tiempo el reino se construye con personas iguales, hermanos.
que entienden que los pueblos no se conquistan con la mentira ni con la violencia. Por lo pronto, eso es lo que podemos deducir de este primer grupo. En el grupo de los pobres, estos pobres que no tenían barca, tenían además nombres extranjeros, o sea, no eran judíos como muy arraigados en su tradición religiosa. Luego vienen los acomodados, que no están muy lejos porque nos dice que un poco más adelante, o sea, no estaban muy lejos. Los acomodados y los pobres eran prácticamente la misma realidad. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. Estaban en una barca preparando las redes. Aquí ya nos encontramos con otra realidad. Estos tienen su cierta comodidad. La barca implica, en primer lugar, un instrumento de trabajo que los otros no tenían y que les permite ir más lejos en el mar para pescar. La barca al mismo tiempo delimita un grupo que es el de su estrato social. Y además, en esa barca hay el padre, los hijos y los jornaleros. Nos damos cuenta de que la barca contiene un grupo piramidalmente estratificado. El padre es el propietario y gerente de una empresa familiar. Los hijos son futuros herederos. Los asalariados simplemente viven de su jornal y no son propietarios ni tienen esperanza alguna de herencia. Aquí nos encontramos con otro modelo social. En aquel eran iguales, no tenían nadie por encima, no había padre, eran iguales, solo hermanos. Aquí hay dos hermanos y en la mitad de ellos está el principio de autoridad, el padre. Y por debajo de ellos están los asalariados. Aquí no dice que ellos inmediatamente le respondieron a Jesús, sino que nos habla de otra cosa, que Jesús inmediatamente los llamó. No fue sino verlos e inmediatamente los llamó, como que Jesús siente la urgencia de llamarlos. Tampoco tenemos más claridad que la anterior en cuanto a la propuesta, pero la respuesta nos permite llegar a unas conclusiones. Dice que ellos dejaron a su padre en la barca con los jornaleros. Es decir, ellos dejan ese modelo de sociedad estratificada porque han entendido que en el reino de Dios no se pueden dar desigualdades ni pretensiones de superioridad, que así no se conquistan los pueblos. Y se van con él. Comienza un proceso de aprendizaje que vamos a ver a lo largo de todo el año, donde los discípulos muestran que van aprendiendo, digámoslo así, a medida
que escuchan con atención. Donde parecería que Jesús está como tallando un nuevo ser humano con el cincel de la palabra. Y eso es justamente lo que el Señor quiere hacer con nosotros cada vez que nos reunimos para escucharlo. De lo que se trata no es de que nosotros celebremos que Dios nos habla. Muy bueno que nos hable. Fabuloso que Dios nos hable. Ni siquiera tampoco se trata de que tenemos las Escrituras, un libro donde podemos acudir cuando queramos para escuchar las palabras de Dios. No, todo eso está muy bien, extraordinario, pero lo más importante es que la palabra se haga carne. No es la palabra hablada ni la palabra escrita la finalidad de Dios. La finalidad de Dios es la palabra encarnada. En Jesús, esa palabra de Dios se hizo carne. Ahora, Él nos habla para que ese mismo mensaje se encarne en nosotros. Y tenemos todo el año escuchando el mensaje de Dios para que esa palabra nos vaya tallando, nos vaya cincelando, nos quite lo que no permite que en nosotros se vea la imagen de Dios. Agradezcamos eso, pero no nos limitemos con agradecerlo. Hagámonos el propósito de nosotros aceptar, escuchar lo que nos dice el Señor. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos.